Las primeras cafeterías comenzaron a abrir en Estambul en el año 1550 y a partir de ese momento su número rápidamente creció. Dichos establecimientos eran puntos de encuentro para los turcos, quienes se reunían a discutir diversos temas y de esta manera poder escapar de la vida cotidiana. Pronto la costumbre de las cafeterías se extendió por los territorios en los Balcanes del Imperio Otomano y se presume que el concepto entró a la Europa cristiana a través del Reino de Hungría. En el siglo XVIII, las cafeterías eran frecuentadas por los pensadores del Iluminismo y hasta fueron centros de fomento revolucionario, donde se discutía y discursaba sobre los conflictos políticos que resultarían en la Revolución Francesa en 1789. Las propiedades químicas de la bebida y la característica social de la práctica de su consumo hicieron del café la bebida de la razón. Luego de conocer la bebida, los turcos inventaron uno de los primeros métodos de preparación manual de café. Los granos se molían utilizando morteros, se añadían al agua y se hervían en una vasija llamada cespe. Pronto, este método de preparación se extendió de la cocina del sultán a los hogares adinerados en todo el Imperio Otomano, hasta que toda la población disfrutaba de ese método. A medida que se extendía la expansión colonial, también se ampliaba el alcance del café, y en el siglo XVIII era una bebida popular que se tomaba en todo el mundo. Aunque en ese entonces solo la disfrutaba la rica élite, con el tiempo y la invención de dispositivos de extracción manual, económicos y fácilmente accesibles, pronto todos disfrutarían el café. Realmente de métodos de preparación en Colombia se ha venido hablando desde hace aproximadamente unos 20-25 años. Lo que pasa es que la cultura del barismo ha generado que hoy en día, digamos, estén más de moda esos métodos. Más o menos en los años 90, a finales de los años 90, acá en Colombia empezamos a trabajar mucho el tema de los métodos de preparación. Tal vez los más tradicionales o que se han conocido son la greca, son de pronto la máquina de espresso a finales de los 90, principios del año 2000 y la prensa francesa. A partir de, digamos, de una transformación que ha venido trayendo el tema del barismo en el mundo, en Colombia también ha empezado a evolucionar el tema de los métodos y es más así que a partir del año más o menos 2010, 2011, acá en Colombia empezamos ya a conocer otro tipo de métodos diferentes y a entender que la preparación de café es un mundo aparte en donde yo puedo preparar el café de diferentes maneras, en diferentes métodos, con diferentes sabores. Pues el método de preparación es todo lo que es la transformación del café como grano en bebida. Entonces digamos, hay lo que son los que generalmente se llaman métodos, que puede ser desde el espresso, que usualmente como se considera algo diferente, también si es un método de extracción, que me da una bebida mucho más densa, a lo que son los métodos de filtrado, o sea, simplemente un filtro que me separa la brosa, el polvo de café del agua. Y nada, básicamente es esto, eso es lo que se entiende por método de preparación
y los mismos métodos que utilizan aquí la gente, que sea por chuspa de tela o la olleta misma, es un método de preparación. Y personalmente son métodos que cuando uno lo hace con muy buen café salen muy buenos. La tostión es el punto de partida de la materia prima. La fecha en que fue tostado, al estar más cerca de tomármelo yo de la fecha de estar tostado, la frescura del café se va a sentir. El tueste es una fase fundamental para la transformación del café, porque es la que permite de expresar y transformar todos los compuestos que se han creado en finca. Entonces, digamos, no se puede disfrutar de un café si no pasa por una fase de tueste. Es difícil simplificar mucho, digamos, lo que se hace por cada diferente tipología de café, pero básicamente hay un acercamiento que busca de tostar en función de lo que es cada variedad y cada especie de café, y un acercamiento que es al fin de darle el mejor producto, digamos, de deseabilidad al cliente. La tostión es un proceso muy difícil. Dentro de todos los procesos que tiene el café, es el proceso con el cual uno le puede entregar el punto ideal al café. Todo lo que trae el café desde la finca hasta la bebida se ve reflejada en la tostión. Entonces yo, dentro de la tostión, para hacer una tostión ideal o perfecta, debo entender una serie de procesos que vienen detrás de la tostión. O sea, debo conocer el proceso de la finca, debo conocer la semilla, debo conocer digamos, los compuestos que pueda tener dentro de su genética el grano. Debo entender y conocer si es un grano denso, si es un grano fuerte o si es un grano vano, para también asimismo inyectarle el calor que necesita o requiere para potencializar ese café. Si yo no conozco eso previamente, puedo dañar el café completamente en la tostión. Lo ideal siempre es conocer todas esas cosas previas, y el momento de hacer la tostión ideal, tener todas las bases previas a la tostión para poder realizar o sacar lo mejor en sí de aromas, de sabores y compuestos que trae el café desde la finca y potencializarlos en la bebida final. Principales errores que se cometen: primero que todo, se tiende a tostar o muy claro o muy oscuro. Digamos, muchas veces, sobre todo aquí en Colombia, a mí me pasa que a la gente, como hay muchos tostadores que queman el café, muchas veces se pasan por el otro lado, que lo dejan muy crudo. Obviamente el tostar el café a un grado muy alto es lo que siempre nos han enseñado, porque muchas veces, utilizando materias primas de baja calidad, se tiende a tostarlo con tuestes muy altos para cubrir eventuales defectos o sensores digamos, de una semilla de baja calidad. Hablo de sabores podridos, con moho, cosas horribles. Entonces se cubren bajo un mismo sensor que es el quemado. Esos son los dos grandes errores. Y bueno, un error un poquito más técnico, pero muchas veces no hay una cura muy buena en la parte posterior al tueste, que es en la parte de enfriamiento del café y en la parte de almacenamiento. Si nosotros almacenamos el café en condiciones de altas temperaturas, alta humedad o donde el sol le pega directamente al café, vamos a tener problemas también. La tostión oscila en unos tiempos que hoy en día se habla mucho entre 7 y 12 minutos, más o menos se está hablando. Antes se hablaba un poco más de 9 a 12 minutos, pero hoy se están hablando de tostiones más rápidas y otro tipo de tostiones, digámoslo, más modernas. Entonces, digámoslo así, podemos quedar en un rango entre 7 minutos y 12 minutos en donde podemos tostar el grano de café. Ya del tiempo específico, 7, 8, 9 o 10 minutos o 11 minutos o 12 minutos, depende el tipo de tostión o el tipo de sabores o de aromas que yo quiero desarrollar en el grano de café. Y
eso ya depende mucho de la calidad final que yo quiera obtener en la bebida de café. No hay un tueste ideal, esto es lo que todavía tengo trabajo, no hay un tueste ideal, hay un tueste ideal o mejor para un determinado café en función de un producto que queremos entregar a un cliente. Entonces esto cambia mucho, hay muchísimas variables. Y nada, el mundo es fantástico porque hay muchos gustos de las personas. Obviamente el ideal sería encontrar el perfil que prefiere una persona respetando a pleno las propiedades que tiene el café. Normalmente la tostión depende, como te decía, depende de otros factores. Entonces normalmente hay cafés mucho más dulces, o sea que dentro de su semilla hay procesos como hoy en día muchos conocen como honey, o sea que se le deja el mucílago al café, o naturales en donde tienen parte de la fruta queda en la semilla. Eso quiere decir que hay más carbohidratos o hay más azúcares en el grano, entonces eso pasa el efecto como pasa en cualquier proceso térmico, que al tener más azúcares el grano de café, esos azúcares se potencializan con el calor y hace una caramelización o unas reacciones de Maillard, lo cual genera más o potencializa más los dulces. Entonces, para obtener de pronto esas caramelizaciones o esos cafés más dulces y más aromáticos, normalmente se hacen unas tostiones un poco más ligeras, más rápidas, para generar más compuestos dulces en el café. Y si quiero de pronto unos cafés un poco más fuertes, más amargos, hago unas tostiones un poco más prolongadas, más cercanas a los 12 minutos. El barista como tal es la figura que hoy en día nos lleva a entender que el mundo del café tiene a una persona especializada en café. El barista realmente surge en el mundo más o menos en los años 80, en los años 90, con el desarrollo de algunas tiendas conocidas internacionalmente que empiezan a promover el consumo de café, que son multinacionales que hoy están aquí. En Colombia, el mundo del barismo empieza más o menos a principios del año 2000, estamos hablando de los años 2003, 2004, en donde las primeras personas, digamos, que empezaron a ir a Estados Unidos o a ir a Europa, empezaron a ver que había una profesión o un oficio en estos países en donde había, así como había un sommelier para el vino, así como había un cocinero o un chef para la cocina, también uno iba a una tienda de café en un establecimiento y había una persona muy especializada que te hablaba del café, que te lo servía, que te lo preparaba. Entonces, digamos, en Colombia, a partir del año más o menos 2004, se empieza a hablar de un oficio que es el barista. Normalmente esto empieza en Bogotá. En Bogotá se empieza a hablar sobre el tema de la figura del barista y empieza a posesionarse como un oficio diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a tener. Hoy en día el barista tiene una connotación muy específica porque ya todas las personas que quieren un café, un buen café, preguntan por un barista, o sea, preguntan por alguien que se lo prepare, que se lo explique, que lo conozca. Entonces, cada vez a medida que va empezando ahí, se ha creado como la necesidad del oficio. Antes cualquier persona que estuviera en el lugar de trabajo preparaba un tinto o un café y pues le decían, no, eso no tiene ciencia o no tiene nada y prepare usted el café. Hoy en día ya se ha entendido que así como el vino, que así como los quesos, como todo tiene su especialista, el café tiene un especialista que en este caso es el barista. Entonces el barista yo siempre lo defino como la persona que es el último eslabón de la cadena, pero que tiene que llevarle el mensaje que trae el caficultor o el café desde el principio de la producción. Entonces yo veo que el barista es el enlace que hay entre toda la cadena de valor con el cliente final. Una de las líneas comerciales más comunes entre el mundo del café y de los baristas es la máquina de espresso. De la máquina de espresso se derivan un sinnúmero de bebidas. La más popular y la más conocida por todas las personas es el cappuccino. El cappuccino es la bebida más consumida en el mundo de café.
debido a que es una bebida muy popular y se popularizó mucho en Italia y se convirtió en una bebida que es a base de una mezcla de café expreso con leche, lo cual hace que la leche suavice el sabor del café fuerte y se complementen los sabores. El espresso es una bebida de origen italiano y surge más o menos a principios del año 1900, a finales de los 1800, por un italiano llamado Luigi Becerra, que quiere darle un toque diferente a las bebidas a base de café, debido a que se tomaba mucho café en la época, pero se preparaban en una especie de grecas grandes, de donde se preparaban para 500, 400 personas, un mismo café, y se tomaba toda la gente una misma preparación, solamente se servía el café para las personas. Entonces en Italia ven como el concepto de hablar de una bebida muy exclusiva, muy única, que sea diferente a las demás, y de ahí se deriva la máquina de café espresso. La palabra espresso para nosotros y para la connotación que tenemos, espresso significa único, exclusivo. Esa es la razón del significado de la palabra espresso, por eso se llama café espresso, o sea, café único. ¿Cuál es la diferencia de un café espresso con el café de los demás? Que los demás cafés yo preparo unas proporciones de café para 4, 5, 6, 8 personas, mientras que el café espresso es único, o sea, cada vez que alguien me pide un café espresso, yo solamente le muelo el café a esa persona y se lo preparo en el instante, o sea, es un café muy fresco de preparación. Y fuera de eso tiene una concentración de sabores. Ya del espresso surgen diferentes bebidas. Entonces, por ejemplo, como le decía, a base de espresso yo ya puedo texturizar leche, mezclar leche, adicionarle leche y convertir esa bebida en un cappuccino y en un macchiato. Macchiato significa un manchado, un maquillado, que es una base de café espresso con un poquito de leche cremada o texturizada en un vasito pequeño, en donde la gente, digamos, le pierde ese sabor al café y lo complementa un poco con la leche. Y el cappuccino ya es una taza un poco más grande, en donde la proporción de leche prácticamente son 4 veces más que la proporción de café. Entonces el cappuccino es un complemento entre más cantidad de leche con una base de café espresso, mientras que el macchiato es una base de espresso con una base de café, entonces es una mezcla más de sabores diferente. Entonces esa es la gran diferencia entre un cappuccino y un macchiato. La base del espresso lo que me genera es que el café empiece a cambiar su forma de consumo en el mundo. Esa es la razón por la cual todavía esta máquina de espresso y los baristas todavía son muy vigentes en las tiendas, porque la gente empieza a evolucionar y ve que aparte del café y de la leche, yo puedo agregarle chocolate, yo puedo agregarle un licor, yo puedo agregarle un helado, yo puedo agregarle una crema de leche y puedo generar bebidas a base de otros ingredientes con el mismo café. Entonces de ahí es donde surgen otras bebidas como el café mocha o el mocachino que le llamamos, que es a base de café, de leche, chocolate y café. Surge también, por ejemplo, una bebida como el café ópera o la malteada de café, que es a base de helado con café espresso y algún tipo de licor. Surge el carajillo, que es a base de espresso y un licor que puede ser brandy o puede ser un ron para complementarlo. Y surge una bebida también muy, digamos, universal que se llama el Irish Coffee o café irlandés, que es a base de whisky irlandés, crema de leche y café con azúcar. Y es una mezcla de sabores que es un cóctel ya muy conocido en el mundo del café. Cada método usualmente tiende a empujar diferentes características, digamos, el Chemex o el V60 ayudan a tirar afuera los aromas, pero bajan el cuerpo. La prensa francesa te da más cuerpo y dulzor, pero te da menos complejidad aromática. El espresso te da obviamente mucho cuerpo y muchos aromas, pero digamos ya es para un paladar un poquito distinto que ya conoce esa tipología de bebida. Entonces no, para mí cada método puede expresar diferentes características. La prensa francesa pues es digamos uno de los métodos más conocidos en el mundo, es un método muy antiguo, es de origen francés,
aunque algunas personas adjudican a algunos italianos que fueron los creadores, pero el origen es en Francia, y realmente es un método que utiliza el principio de la infusión o de la inmersión del café, en la cual yo agrego el café molido, agrego el agua caliente, lo dejo por un tiempo determinado de aproximadamente entre 2 a 4 minutos, bajo un émbolo que trae la prensa, y lo que hace el émbolo es que me prensa el café y parte de ese café queda prensado y sirvo el café de otra manera. El sifón es de origen alemán y ya estamos hablando más o menos de los años 1940, alrededor de estos años, y se patenta hoy en día en Japón a partir del año 1960 aproximadamente, y hoy se conoce ya como sifón japonés. Es un método el cual se utiliza, es un método más completo y es un método, digamos, muy visual. Hoy en día ha tenido una connotación en el mundo de los baristas y sobre todo en el mundo de la especialidad debido a su atributo visual, porque es un método que tiene una infusión, cocción y una filtración al mismo tiempo. Entonces es un método que el agua asciende, se genera una infusión y después desciende por medio de que la temperatura baja y genera como una especie de vacío. Ese método es muy visual y es un método que hoy en día incluso se hacen hasta campeonatos de sifón. Aeropress es la más moderna de todas, de las últimas pues, que estamos hablando. Del Aeropress es un método que hoy en día se utiliza mucho para las personas que viajan y que les gusta mucho el café. Es un método que es un estilo de una jeringa, pero una jeringa grande para hacer café, y lo que hace, pues, su nombre es Aeropress, es porque la presión del aire hace que el café o el agua atraviese el café y pueda prepararse. Es muy práctica, se puede llevar, es plástica o tiene una forma plástica y se puede llevar en una maleta muy fácil y se puede preparar en cualquier lugar. Entonces hoy en día se está poniendo muy de moda. Es un método que se remonta en Estados Unidos hacia los años 2004, que fue la invención del Aeropress. La Chemex es el método, yo digo que es como el método la joya de la corona. ¿Por qué? Porque el Chemex, primero por su diseño, es uno de los más bonitos porque tiene un diseño en madera, recubierto en madera, tiene la forma de un reloj de arena, que fue el inventor que lo visualizó como un reloj de arena, y tercero, es uno de los métodos que genera una bebida más agradable en su sabor, debido a que tiene un filtro de papel muy grueso que hace que la bebida quede muy limpia. Entonces los compuestos aromáticos, los compuestos de acidez, de sabor muy agradables en el café se sienten demasiado. También hace que la bebida quede un poco más suave, más delicada. Entonces hoy en día se puso muy de moda porque muchas de las personas que están iniciando en el mundo del café, una de las cosas que no les gusta del café es su sabor amargo. Con este método del Chemex, ese amargo se disminuye mucho, entonces la gente le agrada el sabor del café y es muy, muy apetecido hoy en las tiendas de café. Básicamente eso es lo que también queremos, que los baristas también hagan entenderle a las personas que el café sí tiene una preparación ideal y que yo puedo prepararlo de diferentes maneras, pero lo que buscamos con esto es antes acercar a esa gente de a pie al tema del café, que con una olleta, que con un filtro de tela que puedan tener en la casa puedan preparar un buen café. Ese es el objetivo principal. Lo que pasa es que hoy en día estamos perdiendo un poco la esencia y a veces creemos que todas esas fórmulas o las cosas que se hablan de las terminologías del barismo, por hacerlo un poco más técnico, tratan a veces de alejar un poco a esa persona de a pie, como tú lo dices, que pueda tomar café. Entonces, lo que queremos también con todos estos cursos y lo que queremos que la gente entienda es que un buen café se puede preparar en cualquier método, incluso en la olla de la casa o en la olleta de la casa. Lo ideal es saber escoger una buena materia prima y empezar a saborear un buen café, porque es que un buen café solamente en su aroma, en su fragancia y en su sabor, inmediatamente uno siente la diferencia a un café, digamos, que no es un café muy común o muy aromático. Y eso se puede hacer en cualquier método. Lo importante es saber cómo puedo preparar el café y cómo lo puedo hacer de acuerdo a mi medida o a la manera que yo pueda tener en mi casa. Hay muchas personas que son muy, digámoslo así, muy cuadriculadas en la forma de tomar café. A mí realmente mi mensaje que doy es: tomen café, tómenlo como quieran. Lo importante es que tomen un buen café y de una buena calidad y ojalá lo más fresco posible.